Claro, pasos están, Ramón. Claro. Acho, pasos están. Para eso están, claro. Estos eran postales que se utilizaban antiguamente. Estas concretamente son de la Primera Guerra Mundial. Y si os gusta la historia, nos vamos a meter con este tipo de cositas que es lo que utilizaban en esa época para comunicarse. Sé que los jóvenes esto os va a resultar muy raro, pero no había WhatsApp. No había WhatsApp ni teléfono, era esto. Esto lo mandabas y llegaba cuando llegaba y si llegaba y luego te tenían que contestar. Así que os voy a contar un poquito de la Primera Guerra Mundial. Vamos a traducir lo que pone aquí y vamos a meternos un poquito de lleno en la historia para que este canal no sea solo de videojuegos, tenga algo educativo. Como veis ahí detrás tengo mucho, así que si os gusta podemos sacar de aquí mucho tema para tocar de antigüedades, ¿vale? Nos metemos de lleno en el tema de la Primera Guerra Mundial y de cómo se comunicaban antiguamente. Estas concretamente serían del frente. Esta está en alemán. Me ha costado mi dinero y mi trabajo poder traducir esto. Así que espero que os guste. Vamos allá. ¿Y cómo dabais a conocer a gente relevante en esa época si no había Facebook ni Instagram? Pues con estas cosas, con postales, como podéis ver aquí. Este fue el general Max von Gallwitz, un general alemán que luchó en los frentes oriental y occidental durante la Primera Guerra Mundial y que fue uno de los muchos que salieron en las postales y que utilizaban este sistema para darlos a conocer o para ensalzar su figura. Como veis aquí, esto es el reverso de la postal y aquí veis que está dividido en dos. La parte de abajo sería el texto, lo que escribe la persona, que fue escrito el 25 de noviembre de 1915, y arriba los datos de la persona a la que se lo manda, ¿vale? Con el sellito y todo eso de la época. No sabemos exactamente de dónde está escrita, sabemos que es militar porque veis el sellito ahí en rojo militar, pero sí sabemos que va a parar a Austria, exactamente a la Alta Austria. La Alta Austria, que en alemán se dice Oberösterreich, es uno de los 9 estados federados que integran la República de Austria y que, como veis ahí, tiene una población en el 22 de 1.505.320 habitantes, o sea que no es nada pequeño, ¿eh? Y ahora quedaros con esta imagen, que esto es lo que pasaba antes de la Primera Guerra Mundial, las alianzas que había. Esto era un chocho padre que no veas. Aquí tenéis la Liga de los Tres Emperadores, que es lo primero que se puede ver por aquí en verdecito, donde estaban los rusos, los alemanes y el Imperio Austrohúngaro. Unos años después pasamos a la Triple Alianza, donde ya Rusia no está, pero el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro se unen con Italia y forman la Triple Alianza. Rusia se va a formar la Triple Entente, donde estará junto con Francia, con Reino Unido y ellos mismos los rusos. Ahí están los dos bandos que van a luchar en la Guerra Mundial, en la primera. Y así es como quedaría el mapa dividido en la Primera Guerra Mundial. Como veis en azul, un bando con Rusia, Reino Unido, Francia, que es lo que hemos dicho antes, y otro con los alemanes, austrohúngaros y los italianos, que veis aquí como en rosita. Y luego los que veis en color naranja o color carne son los que se mantuvieron al margen, como por ejemplo España y Suiza, que normalmente siempre se mantiene al margen de todo, y eso que está en el medio, pero quizás ese estar en el centro hace que no se quiera implicar ni en un sitio ni en otro. Así que aquí la veis en medio y de todo y en medio de nada. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia fue la desconfianza y la militarización de la informal Triple Entente, como hemos dicho antes, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandirse y protegerse. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas.
La Gran Guerra, como fue conocida, un conflicto militar por tierra, mar y aire, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6,6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre el 14 y el 18, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia mundial. En aquel momento, la situación social y política en la que se encontraba España llevó al rey Alfonso XIII a tomar la decisión de quedarse al margen de la Gran Guerra, como hemos dicho antes. Y esto que os voy a contar es exactamente lo que estaba pasando cuando se escribió la postal, ¿vale? Alemania, Austria y Bulgaria emprendieron a finales de octubre del 15 una gran ofensiva sincronizada contra Serbia. Ese mismo mes Francia y Reino Unido desembarcaron 4 divisiones en Salónica, pero no pudieron avanzar hacia el norte para socorrer a su aliado serbio, superado por los invasores y atrapado entre las fuerzas de estos. Los serbios se retiraron lentamente hacia el sur con la intención de replegarse a Macedonia para unirse a las unidades aliadas, pero después de que el ejército búlgaro impidiera el avance francés por el valle del Vardar y ante la falta de auxilio de Grecia, hubieron de abandonar la llanura de Kosovo ante el avance convergente de las columnas austrohúngaras, alemanas y búlgaras. Les quedaban pocas opciones para escapar del cerco de estas. El gobierno y alto mando decidieron el 23 de noviembre de 1915 retirarse a través de las montañas de Montenegro y Albania. Esperaban llegar a la costa adriática y ser rescatados por los barcos aliados. La retirada llevó a los restos del ejército junto con el rey cientos de miles de refugiados civiles y prisioneros de la guerra, por algunos de los terrenos más accidentados de Europa en pleno invierno, en condiciones meteorológicas adversas, carreteras traicioneras y sometidos a las incursiones enemigas. Entre noviembre de 1915 y enero de 1916, durante el trayecto por las montañas, 77.455 soldados y 160.000 civiles murieron congelados o padecieron de hambre o de enfermedades o a manos del enemigo. Los pilotos austríacos utilizaron la nueva tecnología, la aviación, para lanzar bombas sobre las columnas en retirada en lo que se ha llamado el primer bombardeo aéreo de civiles. De las 400.000 personas que emprendieron el viaje, solo 120.000 soldados y 60.000 civiles alcanzaron la costa del Adriático y fueron evacuados por los barcos aliados a la isla de Corfú, donde se estableció un gobierno serbio en el exilio encabezado por el príncipe regente Alejandro y Nikola Pasic. 11.000 serbios más murieron posteriormente de las enfermedades, desnutrición o hipotermia que les habían aquejado en la retirada. Y ahora la parte más bonita del vídeo. Os voy a traducir lo que pone la postal. Me ha costado un trabajo enorme ya que está escrito, como veis, a mano. No sé alemán, han pasado 100 años y entonces la cosita está un poquito complicada, pero más o menos lo que yo he podido entender dice así: estimado Framel, recibí tu carta hoy, ¿vale? Tú planifícalo todo, ¿entendido? Sigue escribiendo, mejores deseos a tío y a tía, nos veremos pronto, buena suerte. Veis que no es una conversación muy larga, son cosas muy rápidas ya que no es una carta. Son cosas de ida y vuelta, escribían una postal, recibían otra, escribían y así más o menos se iban comunicando. Venía a ser un WhatsApp de la época con cosas cortas, abreviaciones, no se escribía igual de correcto que en una carta, ¿no? Entonces era una cosa como para comunicarse cosas importantes o, como veis aquí, simplemente desearle buena suerte y decirle que le siga escribiendo, que al final supongo que sería lo que le gustaba a los soldados de esa época, recibir información o recibir por lo menos una postal o una carta de sus familiares, ¿vale? Y decir como un apunte curioso de este día, buscando información, si os gusta un poquito la física, este mismo día, 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentó la formulación definitiva de su teoría de la relatividad. Introdujo el misterioso concepto de la curvatura del espacio-tiempo. O sea que no fue un día baladifundia muy importante. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que comprendáis lo que significa esta postal. Hoy en día lo podéis ver como un papel viejo, pero tened en cuenta que esto tiene 100 años. Son los sentimientos de una persona, las vivencias de una persona que se encontraba en una guerra cruel. Y que es un pedacito de historia
y que poneros en la situación de esta persona escribiendo hace 100 años a saber dónde estaba metido. Que toméis en cuenta, en consideración estas cosas antiguas y no las veáis como un simple papel viejo.